El doctor Miguel Ángel Esparza Cerón de la empresa Altus Biofarm. Miguel Ángel Esparza Cerón realizó estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, cuenta con experiencia docente como profesor de la UNAM, y a publicaciones en revistas internacionales. Se ha dedicado a desarrollar nuevos productos, y a escalarlos para su manufacturación en planta. Dirige proyectos especializados para investigación y desarrollo en Altus Biofarm, empresa dedicada al desarrollo de productos con biotecnología a base de compuestos naturales y organismos biológicos. Tiene en su haber el registro de 2 patentes relacionadas con la formulación de productos inoculantes y biofungicidas, que es el motivo de esta conferencia. Streptomyces, una alternativa para el control de enfermedades. Por favor, un aplauso para el doctor Miguel Ángel Esparza Cerón. Muchas gracias. Gracias por habernos invitado. Les voy a dar una plática que tiene que ver justamente con la utilización de Streptomyces para el control de diferentes enfermedades. Vamos a esperar un poquito. Bueno, antes de empezar, nada más quiero hacer una pequeña, un pequeño apunte, un colorario para esto. El Streptomyces se ha caracterizado un poco más de 1000 diferentes especies de Streptomyces, de las cuales solamente 4 de ellas se han podido obtener datos de que son fitopatógenas. La más común y más conocida es Streptomyces cavis, que causa daños en los cultivos de papa. Es la única activa que tenemos aquí en México, y las demás Streptomyces, hasta donde sabemos, son fitobenéficas. Y bueno, antes de comenzar con Streptomyces, pues quisiera hacer otra introducción que tiene que ver con métodos de cultivo, y realmente es un problema al cual nos estamos enfrentando día a día, y que se va a agudizar en los siguientes años. De hecho, ya estamos instalados en este problema y ahora estamos tratando de ver cómo salir de él. Bueno, esta es una foto de las ruinas de Cacaxtla. Fue la capital del pueblo olmeca Xicancaya, o bueno, como se llama ahí, Xicayanca. Y realmente fue un centro, una ciudad muy importante prehispánica, donde la cultura y sobre todo la ciencia florecía bastante bien. Fue una ciudad muy importante. Ahí se hacían convenciones de todo Mesoamérica en los ámbitos culturales y científicos, y de repente se deja tener registros. En un principio se pensó que la conquista había traído la destrucción de la ciudad. No fue así. Ya con diferentes investigaciones se llegó a la conclusión de que los mismos habitantes de la ciudad fueron quienes la destruyeron. Primero la deshabitaron y después los templos y monumentos las destruyeron. Y supieron que fueron los mismos porque, a diferencia de los conquistadores, los frescos, los relieves estaban destruidos, como se puede ver aquí. No estaban enterrados, por ejemplo. ¿Y a qué se debió eso? Pues se debió a que la ciudad ya no podía proveer de alimentos a la ciudadanía, así de simple. Ellos tenían un dogma muy fuerte sobre sus deidades y pensaron que regresarle algo de lo que le habían quitado a la tierra podría ayudar a que la tierra siguiera produciendo. Tomaron el pulque, lo derramaron en sus cultivos, ayudó la primera cosecha, la segunda ya no. ¿Qué es el pulque? Es un fermento, tal cual. Y debido a que ya no había producción de alimentos, se enfadaron con sus dioses y fueron a derribar todos. Se terminó una gran civilización, bueno, una gran ciudad. En cambio, el Imperio Azteca. ¿Por qué pudo florecer el Imperio Azteca? Por sus métodos de cultivo. A diferencia de otros sistemas de cultivo, ellos usaban las chinampas, bastante bien conocidas, y sin saberlo, lo que estaban obteniendo de ahí era una humedad constante en sus cultivos y una fertilización constante, no solamente de nutrientes, sino también de biológicos.
Y esto pudo hacer algo que no se había visto claro en el centro del país, ver un imperio, porque podemos pensar en los mayas, pero no hubo un imperio maya, hubieron ciudades y civilizaciones mayas, un imperio como tal, el azteca. Y esto tiene como base la sustentabilidad de su población, que tiene que ver con sus sistemas de producción. Nosotros estamos instalados ya en una problemática similar. ¿Por qué? Porque resulta que nuestras tierras arables se encuentran ya degradadas en todo el mundo. De hecho, en México es una de las regiones que se puede ver que tiene una alta incidencia en las tierras degradadas y es muy importante regenerarlas. Ya estamos como Cacaxtla, ¿no? ¿Cómo podemos revertir ese tipo de cosas? Bueno, más adelante lo vamos a ver, pero en sí esta es la problemática al cual nos estamos enfrentando. ¿Qué cosas trae esto? Pues que nosotros estemos siguiendo con los sistemas tradicionales de producción, y cuando uno ve menos rendimiento, lo que dice, pues échale más fertilizante, cuando el fertilizante en sí mismo llega a ser un problema, ¿no? Llega a haber una enfermedad, ponle más químico, cuando el mismo químico puede llevarte a otro problema. Hay una plaga, ponle más químico, y así nos vamos llevando los problemas, cuando eso realmente no nos está solucionando nada, solamente estamos pateando el problema para el siguiente ciclo de producción. Y el siguiente ciclo de producción va a tener más problemas que el anterior, y más usos de fertilizante, más usos de químicos, y eso nos llevará a un ciclo donde vamos a terminar, ahora sí, en un punto muerto de producción. Este tipo de cosas realmente ya se han estudiado desde hace muchos años. De hecho, desde 1996, la Unión Europea, que entonces todavía apenas iba, y Estados Unidos dan este tipo de reportes donde ellos ven claramente que el uso, en este caso de pesticidas, trae consecuencias ambientales y trae costos. Ya saben que los gringos les gusta mucho hacer cuentas. Si no hay cuentas, es difícil de verlo. Y entonces ellos hicieron las cuentas de qué impacto tenía. Aquí nada más puse Estados Unidos y el Reino Unido, pero también se hizo en Alemania, en Francia, en Holanda y en otros países. Y se dieron cuenta que el utilizar pesticidas traía, fíjense, 1 kilogramo de pesticida traía consecuencias. Pesticidas, ¿qué consecuencias traían al año el usar ese tipo de cosas? Y lo dividieron en diferentes tipos de consecuencias, desde contaminación de agua, muertes por peces, en los peces, impacto de biodiversidad, zonas turísticas, etcétera, etcétera. Hicieron un conteo y en aquel tiempo, en Estados Unidos, al año por el uso de pesticidas tenía una consecuencia de $1,178 millones por su uso. Y entonces empiezan aquí a ver que hay consecuencias graves y empiezan la reglamentación muy fuerte, que ahora la conocemos muy bien, que es la que no nos permite exportar productos que no tengan cierto nivel fitosanitario y de inocuidad. Ellos ya lo sabían y empezaron a cambiar sus técnicas de cultivo para que estos impactos ambientales fueran menores. Ahora con nosotros queremos exportar y dicen, bueno, si ellos quieren exportar, también les vamos a pedir que hagan lo mismo. Y eso son nuestra reglamentación que tenemos ahorita, que además que nos daña a nosotros, también daña al ecosistema, ¿no? Bueno, entonces instalados en este punto, ahora sí, pues lo que es importante para nosotros pues es la producción de frutos. En este caso, pues un aguacate, pero puede ser cualquier fruto. ¿Qué necesitamos para poder tener un producto? Pues necesitamos la luz, el aire, el agua y la tierra. Y a través de una planta tenemos un producto. Más o menos eso es lo que podemos ubicar bastante bien. Pero aquí en esta ecuación nos falta algo muy, muy importante y muy relevante, que son los microorganismos. La planta tal cual la conocemos no tiene esa fisiología, no tiene esos rendimientos y no tiene la forma de hacer las cosas que sabemos que tiene si
no están los microorganismos involucrados en ellos. ¿Qué tan importante es que esté ahí un microorganismo? Bueno, pues resulta que incluso a una hierba, si nosotros la deprivamos de sus microorganismos, su crecimiento realmente se ve muy afectado. Y esta es la diferencia de tener microorganismos y no tenerlos. Realmente, lo que conocemos como ciclo de vida no empieza con las plantas, empieza con los microorganismos. Si no tenemos microorganismos adecuados, el crecimiento de lo que nosotros nos interesa, en este caso las plantas, se va a afectar severamente. ¿Y qué tenemos en sí en nuestros suelos? Suelos degradados, con menos del 1% de materia orgánica en ellos. Y sobre de ellos cultivamos y sobre ellos los hacemos producir. Bueno, esto es algo muy interesante. Resulta, es un reporte que espero que se vea aquí, pero es del Rhode Island Institute y está muy interesante porque hace 30 años empezaron un programa de agricultura orgánica y la comparan con la convencional. Después de 30 años sacan un reporte y se dan cuenta que después de ciertos años ellos pueden hacer que la producción orgánica sea equiparable a la convencional en cuanto a rendimiento de producción, pero es mejor en cuanto a rendimiento de costos, porque la agricultura orgánica les disminuye el uso de fertilizantes, pesticidas y en general agroquímicos. Y bueno, para lo que nos interesa en esta plática, lo interesante, bueno, aquí está la liga, ahí pueden consultarlo, está muy interesante este reporte. Y lo que también está muy interesante es que no es lo mismo cultivar en este tipo de suelo que en un suelo convencional, es totalmente diferente. La planta reacciona totalmente diferente. Este es un cultivo de maíz donde hubo una temporada de sequía al principio de la siembra y resulta que en la tierra orgánica la planta se pudo mantener, mientras que en la convencional sí hubo afectaciones más notorias. Este es por un pequeño estrés hídrico. Y la diferencia de cultivar acá a cultivar en lo convencional, pues se ve claro. ¿Cuál es la diferencia en sí de una tierra y la otra? La materia orgánica que está en los microorganismos. Esto es algo muy interesante. Si nosotros pudiéramos hacer un análisis de las bacterias que se encuentran en un bosque, en el bosque más fértil que hay en el mundo, de hecho esto se hizo en Holanda, y a través de herramientas moleculares para ver los genomas pudiéramos ver cuánta cantidad de microorganismos hay, pues nosotros podríamos tener un número, que eso lo representé aquí con un círculo verde, digamos esta es la total de microbiota. Si yo quisiera agarrar esa microbiota y llevarla a mi laboratorio y crecerla, con las mejores técnicas de cultivo microbiológico de todo el mundo, resulta que yo de todo eso que pude identificar a través de la vía molecular del DNA, físicamente yo solamente puedo recuperar alrededor del 25%. ¿A qué voy con esto? A que ni siquiera tenemos todas las herramientas suficientes microbiológicas para poder tener en un laboratorio todo lo que representa la microbiota de la rizósfera. Y eso nos lleva a otros puntos. Bueno, aquí es lo que les explicaba. Incluso la microbiota que se encuentra dentro de un cultivo de maíz, que esa tierra ya ha sido labrada varias veces y que la microbiota ya está adecuada para ese tipo de cultivos. Incluso si yo quiero o quisiéramos nosotros recuperar la microbiota en cajas Petri o donde se pudiera, solamente podríamos recuperar alrededor del 48%. O sea, en nuestro suelo arable tenemos el 50% de microorganismos que ni siquiera podemos manipular. ¿Y qué tan importantes son estos para la planta? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos las técnicas de cultivo
necesarias para poder así. ¿Por qué? Porque algunos microorganismos son dependientes de algunas moléculas para su crecimiento y esas no sabemos cuáles son todavía y no las podemos poner en el sistema de crecimiento. Por ejemplo, algunos microorganismos dependen de secreciones de plantas para que puedan activarse, si no, no se activan. Sinergismo, efectivamente. De hecho, la interacción microbiológica más conocida es el rumen de la vaca. Hay un instituto internacional que lleva 20 años tratando de descifrar cómo se comunican los microorganismos dentro del rumen de la vaca y después de 20 años todavía no lo han descifrado completamente, pero sí tienen datos, tan buenos datos que Holanda y esos países son los mejores productores de leche. Y no porque no porque sus vacas sean muy especiales, bueno, que sí lo llegan a hacer, sino también saben qué darles de comer y cómo funciona eso para que lo que produzcan los microorganismos estimulen a la vaca para que dé cierto tipo de leche. Y aún así, no está comprendido todo el rumen de la vaca. Nosotros nos enfrentamos a un problema mucho mayor, que no solamente es un rumen de vaca, es la rizósfera. Y la rizósfera aquí es diferente a la rizósfera de Michoacán y es diferente a la rizósfera de otros lados. Entonces, la complicación llega a ser bastante más amplia. Y aquí viene la gran pregunta. De todos modos, de ese 20%, de ese 50% que yo logro recuperar, si ustedes han visto una caja Petri, pues es un zoológico de cosas. Es un mundo de cosas. Y si yo quiero vender un producto y decirles, este microorganismo es el que les va a hacer la chamba para que su planta no se enferme o para que de este mundo de cosas, ¿cuál les voy a dar? ¿Cuál yo puedo decirles que sí va a funcionar? ¿Sí me entienden? O sea, empieza a ser muy complicado poder hacer la selección de un solo microorganismo para que afecte a la planta y a su vez que afecte a la microbiota. Y ya el juego se vuelve muy pesado. ¿Hay productos biológicos en el mercado? Sí. ¿Funcionan con su debida aplicación? Sí. ¿Son los mejores? No lo sé. Porque ¿de dónde vienen los primeros productos biológicos? Pues de los primeros intentos biotecnológicos de poder hacer un escalamiento de ese tipo. ¿Por qué Bacillus y por qué no otro? Pues Bacillus es muy fácil de cultivar respecto a otras bacterias. Muy fácil. Tan fácil pues que hay producción de cochera de Bacillus, ¿no? ¿Por qué no hay producción de otro tipo de cosas? Es difícil, pero Bacillus es fácil. Tricoderma ya es fácil. Antes no lo era, ya lo es. Y así. Entonces, esta dificultad de poder cultivar, más de poder seleccionar y más de poder tener la técnica necesaria para poder hacer grandes volúmenes de lo que quiero hacer, pues ya da como resultado pues tener lo que se pueda tener. Ese es el asunto. ¿Que sirve? Sí. ¿Que es difícil que sirva a veces? También. Y esta gráfica realmente da mucha información, tiene muchos datos, pero es muy interesante. Y hay científicos que se han preguntado lo que nosotros nos estamos preguntando ahorita. ¿Cuál es el microorganismo más importante para las plantas? La respuesta que dijeron es no lo sé. Y no puedo hacer experimentos de uno por uno para ver cuál es más importante uno sobre otro. Pero lo que sí podemos saber es qué microorganismos interaccionan de mejor manera con las raíces de las plantas. Y entonces que se dieron a la tarea de agarrar una raíz, que es todo este círculo, después agarran otra raíz, que es otro este círculo, y agarran otra raíz de diferentes tipos de plantas de laboratorio y de diferentes cultivos, principalmente arroz, maíz, y no me acuerdo qué otra está aquí. Y dice, bueno, pues ahora sí vamos a ver qué bacterias se relacionan con ellos. Y vamos a verlo por cantidad. Aquí va por porcentaje y mientras más intenso sea el color, mayor cantidad de esa bacteria, de esa familia de bacterias está ahí, ¿no? Está alineado por familias. Y entonces podemos ver que los bloques más oscuros son es donde está la familia que más se relaciona con las plantas. Y aquí hay unas familias bien raras que ni siquiera conocemos,
bueno, yo ni siquiera las había oído hablar, y que sí se relacionan mucho, pero no existe un solo producto en el mercado que tenga que ver con esta familia. Ninguno, no hay. Pero resulta que estos son muy buenos para que la planta fije nitrógeno, muy buenos. De hecho, hay estudios en laboratorios y se ve que con muy poco de estas bacterias las plantas pueden crecer mucho mejor que con cualquier otra cosa. Pero empieza a haber otros bloques, por ejemplo el Flavobacterium, la familia de Flavobacterium, y otro bloque que nos interesó en su momento fue Streptomyces. Por acá tenemos Pseudomonas, que también resulta algo interesante, se ve más o menos bien, pero de los fuertes, aquí tenemos Streptomyces. De este lado tenemos a las bacterias que se relacionan del área foliar. Si ven, Streptomyces no es muy buena en eso. De hecho, en general las bacterias no son buenas en eso, a menos que sea esta familia. En esta familia sí. Y vuelvo a lo mismo, de esta familia no existe ningún producto, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, Streptomyces llega a ser algo interesante. ¿Y Bacillus? ¿Dónde está Bacillus? Aquí. Y se ve, y por lo menos este reporte nos dice que Bacillus sí interacciona con las raíces, pero no es una interacción tan fuerte como otras familias. ¿Okay? Entonces, Streptomyces. ¿Qué hace Streptomyces realmente? Streptomyces realmente se está ubicando ya en el área, en agronomía, justamente como uno de los microorganismos muy importantes en lo que le llaman el core bacteriano, el core microbiológico. Aquel que es el core microbiológico es en esa cantidad o esa diversidad de microorganismos que se necesitan sí o sí para que tengas una planta saludable. Streptomyces se encuentra en todos los suelos arables del mundo, en todos. ¿En qué participa Streptomyces? Bueno, lo conocemos muy bien en lo que es la bioprotección. De hecho, pues en la industria farmacéutica, pues llegó un momento que el 90%, 96% de los antibióticos que se producían venían de Streptomyces. En la industria farmacéutica, Streptomyces está muy bien utilizado y en la industria agrícola apenas lo empezamos a utilizar. Bioprotección está muy bien ubicado, produce diferentes tipos de antibióticos, streptomicinas, canamicinas, geomicinas, muchísimo tipo de cosas. De hecho, el doctor habló varios antibióticos que produce Streptomyces. Pero también está implicado en la biofertilización y en la bioestimulación. Incluso hay cepas que pueden producir ácido 3-indolacético, ya directamente. Entonces, pueden estimular directamente a la planta. Aquí les tengo una tablita. Esto ya lo expliqué. Y por ejemplo, hay diferentes tipos de especies. Se ha visto que hay especies que son especialistas en producir cierto tipo de metabolito secundario. Por ejemplo, aquí tenemos a Streptomyces que produce ácido clavulánico, que es un antibiótico, streptomicina, como ya les había dicho. Y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta Streptomyces, justamente esta cepa, la Tau 494, tiene la capacidad de herbicida, por decir. Entonces, realmente lo que es Streptomyces es un laboratorio de formar moléculas que funcionan para diferentes cosas. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues dijimos, Streptomyces parece ser un buen candidato para poder dar respuesta a algo. ¿Qué respuesta? A la bioprotección. Si la farmacéutica ya lo utilizó por mucho tiempo, ¿por qué no la agrícola? Y entonces nos dimos a la tarea de buscar aislados de Streptomyces que tuvieran esta facultad de poder detener el crecimiento de fitopatógenos. En este caso nos dimos a la tarea de hongos fitopatógenos. Ahora estamos desarrollando contra bacterias, pero hasta el momento tenemos contra hongos. Entonces tenemos diferentes aislados. Por ejemplo, nosotros hicimos alrededor de 150 aislados. De esos, solamente 5 vimos que tenían alguna actividad de control. ¿A qué llamamos actividad de control? Este es un ejemplo. Aquí tenemos Pirenoqueta terrestris en una caja Petri. Nosotros lo inoculamos aquí en el centro. Si ven, toda la placa ya está invadida con Pirenoqueta. Toda. Si nosotros ponemos a uno de esos aislados aquí a crecer al mismo tiempo
que la pirenoqueta ya no puede crecer. Este claramente es un control biológico directo. Nuestra bacteria puede eliminar el crecimiento o inhibir el crecimiento de pirenoqueta. Aquí, ¿qué está pasando? Ponemos en medio la bacteria y a un lado 2 puntos de inóculo de pirenoqueta. Y si ven, pirenoqueta ni siquiera puede seguir creciendo. Este Streptomyces es muy eficiente en el control de pirenoqueta, pero también lo vimos sobre otro tipo de hongos. Hongos que dañan el follaje y hongos que dañan la raíz. Me voy a regresar. Bueno, de estos 150 aislados pudimos obtener 2 bacterias realmente. Y de ahí nos fuimos al proceso industrial, porque esa es la otra cosa. ¿Qué les van a vender o qué les vamos a vender? No les vamos a vender un cultivo ahí y écheselo a sus plantas y ese cultivo, pues quién sabe si esté vivo, si esté activo o no esté activo. Lo que le tenemos que vender o lo que se tiene que vender es un producto terminado. Y un producto terminado tiene que constar de diferentes cosas. Una, que lo que tenga ahí realmente tenga una acción sobre algo que a nosotros nos interesa, en este caso el control biológico de hongos, ¿no? Y claramente se ve. Aquí, si llegan a apreciar, no hay un contacto físico entre la bacteria y el hongo, no lo hay. Hay una separación bastante clara, y lo cual quiere decir que la bacteria está controlando al hongo a través de lo que secreta, de sus exudados. No es a través de un contacto físico, no es así. ¿Esto qué quiere decir? Que yo lo que no se puede ver aquí, pero sí se produce, lo puedo producir en un medio de cultivo líquido. Y eso fue lo que hicimos, desarrollamos un cultivo medio líquido para que lo que se produzca aquí también se produzca de esta manera y entonces tengamos un líquido que es activo contra el hongo. Ese líquido lo hicimos primero en pequeño y después lo hicimos en grande. La complejidad del desarrollo va en aumento, porque primero, ¿cómo hacer que esta bacteria que vive en tierra siga haciendo lo mismo, pero en un medio líquido que nunca había visto en su vida? O sea, en su proceso evolutivo, lo que sea, nunca ha visto un medio de cultivo como este, porque eso lo hicimos nosotros. Entonces, tuvimos que probar con diferentes medios de cultivo para que lo que nosotros vemos aquí se mantuviera aquí en este medio de cultivo. Eso es un medio de fermentación. Y después trasladarlo a reactores grandes, pues para poder hacer la producción industrial. No vas a vender 1 litro, o 10 litros o 20 litros, vas a vender más que eso. Necesitas producir. Entonces, lo que pasa aquí, tenemos que reproducirlo aquí. A esto le llamamos escalamiento. Ahorita vamos a verlo de en vivo. Sí, que me dice, una cosa es in vitro y otra cosa es in vivo. Totalmente cierto, más adelante pasamos a lo de in vivo. ¿Qué es la dificultad de esto? Pues a lo mejor a ustedes les sale bien unos huevos revueltos con jamón para 5 personas, 10 personas. Ahora hagan huevos revueltos con el mismo sabor y la misma consistencia para 10,000 personas. Eso es el escalamiento, que te salga todo igual hacia el otro lado. Es muy fácil agarrar un sartén y ponerle ahí el huevo y batirlo, pero ahora para 10,000 personas, ¿cómo bates pues no sé cuántos millones de huevos? ¿Cómo mantienes la temperatura de eso para que no se te queme, que la sal sea la justa? Eso se le llama escalamiento. Y ese escalamiento es una de las cosas más complicadas de hacer en la industria. El escalamiento de biológicos es complicadísimo, complicadísimo. Y la segunda cosa, ya te salió bien el caldo, tiene lo que debe de tener. ¿Cuánto tiempo te va a durar? ¿Te va a durar una semana, un mes, 2 meses, 3 meses? Bueno, a esa estabilidad se la da la formulación. Y justamente en la formulación y parte del escalamiento es donde tenemos ya registradas 2 patentes, porque estos procesos sí requieren de mucho trabajo para que se puedan dar. La formulación, ¿qué tiene que garantizar? Que lo que pase aquí, pase a donde lo vayas a entregar
después de 1 año o 2 años de haberlo hecho. Eso es lo que te va a garantizar la formulación. Si esto no está bien hecho, difícilmente va a llegar con la potencia que tiene que llegar. Si esto no está bien hecho, no vas a poder hacer mucho, y si esto no está bien hecho, no te va a durar mucho en anaquel, o no te va a durar nada en anaquel. Y lo que van a poner ya al final, como decía el doctor, pues es agua, tal cual, agua. Y esto realmente es lo que diferencia en sí a un producto de cochera de un producto realmente industrializado. Esto, realmente es esto. ¿Qué vimos nosotros? Ahora sí, pues que lo que pase en la placa Petri, que vimos en la diapositiva anterior, pase también en las plantas. Y empezamos nosotros con una enfermedad muy importante en los plataneros, que es cigatoca negra, que la causa Mycopharella fingiensis. Es muy fácil de analizar la cigatoca porque la hoja es enorme, la del plátano. Entonces puedes tener incluso 2 puntos de inoculación que te los da solita el plátano, ni siquiera lo tienes que hacer tú. Y aquí está la cigatoca activa, y tú puedes tratar una parte de la misma planta con lo que produjiste allá, con lo que formulaste, y se lo pones aquí. Y puedes pasar de una cigatoca activa a una cigatoca controlada en la misma planta. Esto ya habla de efectividad en campo de las cosas. Esto es una hoja de una cigatoca controlada en un predio que ya estaba prendido y que nosotros pudimos controlar con el biológico. ¿Sí? Nosotros nos dimos cuenta que nuestro biológico podría funcionar tanto preventivo como curativo. Donde no podemos hacer nada es en la erradicación, ya cuando estaba, o sea, ya lo que es una mancha ya no la podemos regresar a una no mancha, pues lo podemos regresar a una cicatriz, pero esto ya no lo podemos hacer. Y nos dimos a la tarea de hacer tanto in vitro como en el campo los experimentos para ver contra qué era bueno nuestro producto. Y resulta que en enfermedades foliares pues vimos buenos resultados contra todos estos tipos de hongos. ¿Por qué muchos o por qué pocos? Bueno, pues eso es una cuestión de la misma Streptomyces. Realmente es difícil que un microorganismo solamente controle a otro solito, que no incluya algo más. Eso lo vemos casi exclusivamente con virus, nada más. Cuando son bacterias u hongos, realmente su espectro es muy grande, o puede ser muy grande. En este caso, también nos dimos a la tarea de que lo que nosotros estuviéramos sacando tuviera un espectro de acción amplio. Entonces, en cuanto a enfermedades foliares, pues teníamos todos estos, y rápidamente, para no entretenerlos con muchos datos, esto fue control de cenicilla a cielo abierto en pepino, y nos fuimos a cielo abierto porque queríamos tener un dato fuerte de que lo que nosotros estamos produciendo estaba controlando bien, y para más fuerte todavía, a linderos del lago de Chapala, ¿no? Donde la humedad, todos son temperatura, humedad, son condiciones muy favorables para que la cenicilla se pueda instalar, y además es a cielo abierto. Lo único que tenía es un acolchado, lo demás era a cielo abierto. Esta es la escala diagramática. Digamos, nosotros ya nos dieron el predio ya con un índice 2 de severidad, que equivale de 2 al 7% de la superficie de la planta cubierta con la enfermedad, del 2 al 7. O sea, no lo estamos usando de manera preventiva, lo vamos a usar de manera correctiva. Ya está la enfermedad ahí, vamos a evitar que crezca. Y ya para no hacerlo tanto de emoción, resulta que ya al final de 4 aplicaciones durante todo un mes con aplicaciones cada 7 días, pudimos evitar que la enfermedad subiera. De hecho, si no le hubiéramos puesto nada, hubiéramos llegado a la severidad de escala 7. Y durante ese mes solamente aumentó un índice de severidad, que es escala 3. En las mejores condiciones de crecimiento para el hongo, nosotros pudimos controlarlo. ¿Con qué? Con nuestro exudado de Streptomyces. Lo hicimos también para Coletutricum, para antracnosis en papaya. No me voy a ir tanto a estos detalles, nada más quiero decirles, estos son los peciolos, que serían estas de las ramitas de las hojas.
La aplicación es foliar y a fruto directamente, se hicieron 2 aplicaciones nada más aquí. Y pues las ramitas pues se van haciendo seniles y se quitan o se caen, ¿no? Y esas ramas seniles en el tratamiento convencional pues se ven con manchas. Estas manchas es el Coletotrichum, ahí directamente, no hay otra cosa, ahí está. Pero los peciolos tratados con el biofungicida, con el fermento de Streptomyces, pues resultó que esas manchas disminuían mucho y casi desaparecían. El control ahí estaba directamente. Y después nos fuimos para ver las enfermedades de raíz y resulta que también era efectivo contra diferentes cosas. Contra Fusarium, Phytophthora, Pirenocheta terricis, que son datos que ya les había enseñado, pero pasó algo muy interesante. Aquí me voy a ir un poco rápido. Esto fue en fresa, tiene secadera de fresa es causado principalmente por Fusarium y donde se ve claramente que una planta vigorosa empieza a decaer hasta morir. ¿Qué hicimos nosotros? Pusimos 2 litros por hectárea del fungicida que estamos viendo y lo comparamos con tiabendazol, que es uno de los productos que se usa para este tipo de cosas. Se hicieron 4 aplicaciones. Hicimos 2 muestreos a la mitad de la aplicación y 15 días después de la última aplicación, 15 días. ¿Qué vimos? Que efectivamente tenía Fusarium la tierra, tenía alrededor de 1000 propágulos, aquí eso es importante. Para mitad de las aplicaciones, o sea, para la segunda aplicación ya habíamos reducido el Fusario como a la mitad, mientras que el tiabendazol todavía no hacía acción. El tiabendazol empezó a hacer acción hasta la 4ª aplicación para reducirlo a la mitad, cuando nosotros ya estamos en la 10ª parte casi. Pero algo muy interesante de todo esto, que a ver si espero que se alcance a ver, que no solamente estábamos curando el Fusarium, sino también a esas bacterias benéficas les estamos ayudando a que repoblaran la tierra. Y esto, al parecer, trajo muchos beneficios. ¿Como cuáles? Muy rápido. Esta es una raíz de una planta tratada con tiabendazol que ya no tiene tanto problema, pero se ve claramente cómo afectó la enfermedad a la planta, cómo la afectó. Y esta es la raíz de una planta que fue tratada con nuestro biofungicida. Y hay una regeneración de raíz. Hay cosas que los químicos no pueden hacer igual que un biológico. Y aquí está la prueba. ¿Quién? ¿Yo? Perdón. ¿El exudado? Ah, eso mañana a ver. Entonces, el punto es ese. Lo que hace un biológico no lo puede hacer un químico. Y si hay cosas que el químico hace que un biológico no puede hacer, eso es cierto también. Pero no quiere decir que no podamos resolver muchos problemas con biológicos. Sí se puede. Teniendo el biológico adecuado y usándolo correctamente, podemos tener resultados que ni siquiera nos estamos esperando. ¿De Streptomyces? Okay. ¿Qué especie de Streptomyces es la que trabaja? Me dice, esta especie nosotros la identificamos y nosotros la bautizamos, ahora sí, porque no estaba identificada en el Banco Internacional de Especies de Streptomyces. Le pusimos Streptomyces Hofer. Me voy rápido, tomate, también Fusarium, me voy rápido aquí. Diferentes monitoreos y vimos que las cantidades de Fusarium en el tomate disminuyó, mientras que en el testigo comercial seguían altas. De hecho, esos son los predios más fáciles de entrar, porque como ya no saben qué hacer, dicen, no, pues a ver si tú le haces algo, ¿no? Y ya pues nos dejan entrar. Entonces en el testigo comercial pues no hubo nada y resulta que nosotros sí. Pero volvemos a ver algo muy importante e interesante. Microorganismos benéficos resulta que empiezan a subir. El monitoreo nuestro monitoreo a la mitad y al final, nosotros vimos
que incluso bacterias nitrificantes aumentaban su número, mientras que en el testigo no. Bacillus subtilis también aumentó su número, y algo muy interesante, tricoderma, que ni siquiera en nuestros primeros monitoreos pudimos ver tricoderma. Al finalizar las aplicaciones ya pudimos tener cuentas de tricoderma en el suelo. No había, ahora sí, y no es que no hubiera, simplemente la sensibilidad del método no captaba la baja presencia de tricoderma, pero gracias al ambiente que hicimos con el biofungicida pudimos recuperar la microbiota benéfica y controlar la patógena. Eso es un rasgo de un suelo sano. Eso es, dice, imagínate si le agregas más de estos, pues se van a reproducir más. Sí, de hecho es una de las recomendaciones que nosotros hemos hecho. Agricultores que ya tienen una práctica de aplicación de biológicos, nosotros hemos ido con ellos para que pongan nuestro producto como la base. Streptomyces es parte de esa base y va a ayudar a los otros a que hagan su función. Ya después vienen otras cosas muy importantes, pero eso ya con el paso del tiempo el mismo agricultor y el técnico se van a ir dando cuenta. Cuando tienes un buen control de biológico no necesitas tantos fertilizantes, ahí de entrada. De hecho, es perjudicial si tú tienes un tratamiento biológico que pongas tanto fertilizante, porque lo que uno está induciendo es que las plantas y los microorganismos no se hablen, porque hay exceso de alimento. Si se hablan es porque hay un beneficio entre uno y el otro, pero si uno le está poniendo exceso de alimento, pues ¿para qué le hablo? Ahí lo tengo. Y además, el fertilizante afecta a las poblaciones de microorganismos. Eso está bien caracterizado, así es. Entonces, de entrada, la idea que quería dejar aquí es, sí se puede, en un corto tiempo, no estoy diciendo unos 3 ciclos, no, en el mismo ciclo sí se puede empezar a mejorar nuestra microbiota en el cultivo. Y eso, en un tiempo inmediato, también nos puede traer buenos resultados al momento incluso hasta de la cosecha. Digo, recuperar una planta enferma, pues realmente va a impactar en algún momento en la producción. Si esto lo hacemos recurrente, el ciclo que viene va a tener menos problemas del actual, y así sucesivamente, hasta que nosotros logramos obtener, ahora sí, un tratamiento pues estilo médico. Uno cuando se enferma va al médico y le da una pastilla, pero no le dice que se la tome todo el mes. Dice, a ver, el tratamiento son 7 días y la suspende. Se cure, no se cure, hasta aquí es. Así tendríamos que hacer aquí. También esto es así, o sea, ¿por qué vamos a seguir utilizando un químico durante toda la temporada? Lo que vamos a hacer son resistencias y vamos a evitar que la microbiota benéfica nos ayude también a recuperar nuestra planta. ¿Okay? Necesitamos una plataforma para eso. Nosotros ponemos como opción Streptomyces. Ojo, vuelvo a lo mismo, la formulación es muy importante. Streptomyces principalmente funciona a través de sus metabolitos. Streptomyces crece muy lento, muy lento. Bacillus, ya vieron, se reproduce de cada 25 a 45 minutos. Streptomyces crece de cada 4 a 6 horas. Tarda muchísimo en colonizar. Si uno pone un Streptomyces, no digo que no vaya a funcionar, va a tardar al menos un mes en poder empezar a hacer algo, al menos. Nuestra opción, o la opción que nosotros estamos dando, es no te esperes. Nosotros ya lo produjimos, ya produjimos el exudado, el que es funcional. Si vieron, no necesitaban tocar. Eso que ya es funcional, ya lo produjimos, ya lo hicimos en nuestra empresa, lo hicimos con los bioreactores. Ustedes nada más destapen, pongan y usen. Ese es el concepto. Un biológico que se destape, se ponga y se use. Ese es el concepto. Y parece que sí funciona. El exudado, eso es otra cosa, que si las condiciones ambientales afectan el exudado, definitivamente sí las afectan. O sea, eso, pero las afectan mucho menos que a un biológico y casi en el mismo rango que a un químico. Porque el exudado realmente son moléculas,
son químicos producidos por un biológico, pero son químicos, no dejan de ser químicos. O sea, sí es estable. De hecho, hemos llegado a la estabilidad de 2 años nosotros para exudado. Bueno. Y bueno, como conclusiones, pues creo que me las voy a saltar porque ya las saben. Esto sí es muy importante, el cuidado de la microbiota en los sistemas de cultivos es determinante para obtener buenos resultados en corto y largo plazo. Ya tenemos que estar viendo lo otro, nos vamos a quedar como Cacaxtla sin poder producir. Tenemos que irnos más al Imperio Azteca para que los nuevos sistemas y las nuevas herramientas que tenemos funcionen a nuestro beneficio y podamos perpetuarnos o por lo menos mantenernos más tiempo en lo que estamos haciendo en la agricultura. Bueno. Esto también es muy importante. La selección adecuada de los productos biológicos es muy importante. No consideren a un biológico igual que el otro. Un Bacillus no es igual a un Streptomyces, no es igual a una Trichoderma, no es igual a una Pseudomonas. O sea, cada uno tiene su razón de ser y cada uno tiene algo que hacer en la microbiota. Cuidado con los cócteles, también los cócteles de muchas cosas. En lo personal sí funcionan, pero al final terminan funcionando de esas 20 cosas, 1 o 2, y si te va bien 3. Porque ¿cómo puedes garantizar que todo esté activo ahí? ¿Cómo puedes garantizar que todo esté produciendo ahí? ¿Cómo puedes garantizar tantas cosas? Es muy complicado. Bueno, una pregunta. Sí, dígame. La gráfica que tienes ahí de que Trichoderma, bacterias nitrificantes y Bacillus subtilis fueron subiendo. Sí. ¿Subieron solas o le aplicaron alguna proteína o algún extracto de animal? Solamente con nuestro producto. Bueno, en un terreno en el cual en septiembre se midió los microorganismos que tenía. En diciembre se volvió a medir. En marzo o abril otra vez. Durante 3 años. Y Trichoderma y Verticillium se fueron acabando. Aún aplicando Trichoderma. ¿Ok? El producto que tú estás mencionando lo apliqué ahí. Lo aplicaba al suelo. Por eso la pregunta que te hago, ¿por qué en ese terreno fue bajando y contigo fue subiendo? Okay. Si tienes alguna explicación. Sí, de hecho. Me llama mucho la atención que me haya bajado mucho Verticillium, ¿no? Sí lo entiendo y bueno, voy a explicar en 2 partes la respuesta. Primero, como ya les comenté, el aplicar un producto no solamente es aplicar el producto y dejar el cuidado, todo el demás cuidado como está. A veces nuestras mismas técnicas culturales evitan que los microorganismos hagan su función, a veces pasa. Que un microorganismo o en sí las poblaciones de microorganismos vayan disminuyendo, eso tiene que ver totalmente con la forma cultural que se tiene sobre el suelo, definitivamente. ¿Por qué? Seguramente, bueno, uno sigue a 2 o 3 microorganismos, pero si uno siguiera a toda la microbiota, ¿cómo se afecta toda esa microbiota? Lo que alguien deja, alguien más lo ocupa. Eso es lo que nosotros hemos visto. ¿Qué hicimos en el laboratorio? Por ejemplo, con Fusarium. Si nosotros ponemos en una tierra estéril, donde no hay otro microorganismo, le ponemos Fusarium, 100 colonias, a las 48 horas ya tenemos 100,000 colonias. Así. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no pasa eso naturalmente? ¿Por qué ese suelo está ocupado por alguien más o por algo más? Es difícil que lo ocupe. Por eso, cuando nosotros vimos esto, lo que vimos es que disminuíamos las poblaciones de Fusarium, se liberaban espacios y esos otros espacios eran colonizados por otro tipo de microorganismos y evitaban
Nosotros creemos, eso sí, no es un dato que podamos tener, pero nosotros creemos que eso también ayuda a que el Fusarium otra vez gane terreno sobre lo que ya ganaron los demás. Es muy complicado que ya pase eso. Bueno, complementándote un poco, en este suelo durante 3 años se hicieron análisis y nosotros llevábamos la contabilidad de bacterias anaeróbicas y bacterias aeróbicas, Verticillium, Trichoderma, Actinomycetos, ¿sí? Nada más estos 2 me fueron bajando durante los 3 años. Nosotros teníamos al principio, llegamos hasta una diversidad biológica en el suelo de 8.2, ¿sí? Cuando una diversidad biológica, algunos autores la consideran como 12. Entonces, lo que te sigo preguntando, Trichoderma y Verticillium siguieron bajando. Y la respuesta que ahorita dices, pues no me convenció mucho, porque el suelo ahí se manejaba, o se ha seguido manejando de una manera orgánica. Por eso. Pues no sabría contestarle a eso. Sería muy interesante, por ejemplo, ver la microbiota del suelo que no es arado. Quizá ahí haya un poco de información para ver qué es lo que está pasando, justamente en el suelo que no está arado. O sea, lo que no le metemos mano también cambia o no cambia, y eso ya nos da otro tipo de información que a lo mejor nos puede servir en algún punto. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, pues les agradezco mucho y pues cualquier información estamos para servirles.